Buenos días a todos, Dios los bendiga. Good morning, everyone. God bless you. De verdad que muchas gracias por estar compartiendo en esta mañana de noviembre 21 con nosotros. Thank you for sharing this morning of November 21st with us. Y bueno, hoy vamos a empezar dándole gracias a Dios por esta mañana bien nevadita por aquí en Fort McMurray. And today we're going to thank God for this snowy morning in Fort Mac. Amén. Amen. Señor y Padre Santo, te damos muchas gracias por este día. Dear Father, we give you thanks for this day. Te alabamos y te bendecimos por todo lo bueno que has sido. We bless you and we worship you for all the good you've done for us. Como siempre, cada día de nuestras vidas, tú nos bendices con salud. Like every day of our life, you bless us with health, Padre Santo, con tu provisión with your provision, y con todas las cosas, Padre Santo, que necesitamos. and with all the things that we need. Y aun cuando falte de repente la salud o la provisión o cualquier cosa en nuestras vidas, And even when we lack health, provision, or whatever it may be, sabemos, Padre Santo, que tenemos un Dios bueno que siempre tiene cuidado de nosotros we know that we have a good God who is always taking care of us y sabe de qué cosas necesitamos inclusive antes que las pidamos. and knows what we need before we say a word. Hoy te pedimos que nos hagas especialmente sensibles a tu voz, Today we ask that you make us sensitive to your voice de tal manera que podamos escuchar tu voluntad in a way that we can hear your will, para saber y sabiendo que es buena, agradable y perfecta, knowing that it's good, perfect, and pleasing, y de tal manera, Padre Santo, que podamos encontrar a través de tu voluntad, and that through your will podamos llegar, Padre Santo, a conocerte. we get to know you. Amén Amen y amén. and amen. Bueno, les invito a que abran sus Biblias en el Salmo 21 I invite you to open your Bibles in Psalm 21. y dice: El rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, como se goza, y en tu salvación, como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él, porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia, por cuanto el rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo no será conmovido. Hasta el verso 7. The king rejoices in your strength, Lord. How great is his joy in the victories you give. You have granted him his heart's desire, and have not withheld the request of his lips. You came to greet him with rich blessings, and placed a crown of pure gold on his head. He asked you for life, and you gave it to him, length of days forever and ever. Through the victories you gave, his glory is great. You have bestowed on him splendor and majesty. Surely you have granted him unending blessings, and made him glad with the joy of your presence. For the king trusts in the Lord. Through the unfailing love of the Most High, he will not be shaken. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, When the Second World War was finished, todo el mundo estaba celebrando, everyone was celebrating, porque todo el mundo estaba feliz de que se hubiera acabado esa pelea. because everyone was glad that that battle was over. Y particularmente hay una foto que se tomó en Francia, si no estoy mal, And there's a certain picture that was taken in France, en donde un marinero está tomando a una mujer y le está dando un beso después de que se acaba la guerra. where a Marine is kissing a lady after the war is over. Todo el mundo se imaginaba que era una pareja que se encontró después de muchos años de guerra. Everyone imagined that this was a couple that was reuniting after so much time in battle. Lo que realmente dice la historia What the true story is es que ellos no se conocían, that they didn't even know each other. pero era tal la felicidad que celebraron de esa manera. But it was such a great joy that they celebrated this way. Entonces mucho cuidado cuando tengan mucha felicidad para celebrar, ¿no? So be careful when you're celebrating. Entonces, ¿por qué? Porque aquí está hablándonos el Salmo 21 de que estamos dándole las gracias al Señor de que nos ha librado de nuestros enemigos. Because in Psalm 21, we're thanking the Lord for freeing us from our enemies. Y seguramente usted me va a decir a mí, o sea, tú no sabes cómo fue mi semana.
And you'll tell me, well, you don't know what my week was like. Porque realmente en lugar de celebrar deberíamos estar pensando como que en otra cosa. Because instead of celebrating, we should be thinking of other things. Pero aquí lo que el Señor está diciendo es que en todo momento vamos a darle gracias, honra y gloria porque sabemos que tenemos la victoria asegurada. But what the Lord is saying here is that we have to, at all times, we have to give him thanks, glory, Porque tenemos la victoria asegurada. because we have, the victory is assured to us. Ahora, cuando estamos caminando en la voluntad de Dios y le obedecemos, When we're walking in the will of God and we obey him, entonces sabemos que la victoria del Señor llegue. Para que llegue la victoria del Señor es cuestión de tiempo. so for the Lord's victory to arrive is just a matter of time. Y aquí el Salmo 21 del 1 al 7 And Psalm 21 from 1 to 7, dice que el rey se alegra en el poder del Dios y en su salvación. it says that the king rejoices in the strength of the Lord and in his salvation. Le has concedido el deseo de su corazón You have granted him his heart's desires y no le negaste la petición de sus labios. and have not withheld the request of his lips. Hoy pensemos en alguna petición que tengamos en nuestro corazón para entregarle al Señor. Today, let's think of any sort of petition that we want to give to the Lord. Entonces, en esta mañana, cuando estemos en ese momento de alabanza y dándole gracias a Dios, So in this morning, when we're giving thanks to the Lord, sintonicémonos realmente con el Espíritu de Dios para darle gracias primeramente por todo. let's sync up with the Spirit of the Lord to thank him for everything. Y de esa misma manera podemos levantar nuestras voces con nuestras peticiones. And in that same way, we can raise our voices with our petitions. Y dice el verso 3, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. And verse 3 says, you came to greet him with rich blessings and placed a crown of pure gold on his head. O sea que viene la bendición. So the blessing comes. Verso 4 dice, vida te demandó y se la diste, largura de días eternamente. Verse 4 says, he asked you for life and you gave it to him, length of days forever and ever. En este momento que estamos toda la humanidad ha estado amenazada por enfermedad. In this time where all humanity has been threatened by illness, Sabemos que el Señor es el único que tiene nuestra salud y nuestro bienestar en sus manos. we know that the Lord is the only one that has our health in his hands. Entonces a Él es el que tenemos que pedirle que nos dé largura de días en bendición. So he's the one that we have to ask to give us long days and blessings. Dice verso 5, grande es su gloria en tu salvación. Verse 5 says, through glories you gave him, his glory is great. Cuando el Señor estamos en sus manos, estamos seguros de que somos salvos. When we're in the Lord's hands, we're sure that we are saved. Y tú nos has honrado, y el Señor nos ha honrado a nosotros. And the Lord has honored us. No porque lo merezcamos, sino porque nos ama. Not because we deserve it, but because he loves us. Y aquí el 6 dice, porque lo has bendecido para siempre y lo llenaste de alegría con tu presencia. And verse 6 says, surely you have granted him unending blessings and made him glad with the joy of your presence. El Señor lo más que quiere es amarnos todo el tiempo The Lord wants to love us at all times, y quiere llenarnos con gozo. and he wants to fill us with joy. Y el único gozo que nunca se acaba And the only joy that never ends es el que nos da el Señor a nuestros corazones, no el que da el mundo. is the one that the Lord gives in our hearts, not the one that the world gives. Y finalmente el verso 7 dice, And finally, verse 7, por cuanto el rey confía en Jehová for the king trusts in the Lord, y en la misericordia del Altísimo and through the unfailing love of the Most High, no será conmovido. he will not be shaken. Cuando nosotros estamos confiados When we trust en Dios, en Jehová, in the Lord, y en la misericordia que Él tiene para con nosotros, and in the mercy that he has for us, puede venir cualquier cosa anything may come, y nada nos moverá de esa confianza. but nothing can shake us from that trust in him. Pueden venir problemas económicos, We can have economic problems, familiares, family de problems, salud. problems in health. Todo el Señor lo tiene en sus manos. The Lord has everything in his hands. Y cuando yo confío que Él hará, And when I trust that he will do,
Su misericordia me guarda. His mercy protects us, No voy a tener ningún problema con lo que venga. and we won't have any problems with what may come. Con esa confianza vamos a acercarnos en esta mañana a Dios y le vamos a dar nuestra mejor alabanza. Amén. With that trust, we're going to reach out to the Lord this morning and Dale nuestra mejor alabanza. give him our best worship. Amén. Entonces pongámonos de pie. Amen. We're going to stand up. Viniste a mí, escuché tu voz, todo lo he dejado solo por ti, razón de vivir, encontré en ti, eres el camino que quiero seguir, derramaste tu sangre. Sufriste por mí, en la cruz te encontré, no puedo evitar llorar a tus pies, sálvame, límpiame, restaura mi alma, siempre te amaré, siempre te amaré. Mi vida te doy, yo te serviré, y en tu promesa esperaré. Me humillo ante ti, quebrantas mi ser, eres mi Cristo y te adoraré, derramaste tu sangre, sufriste por mí, en la cruz te encontré, no puedo evitar llorar a tus pies, sálvame, límpiame, restaura mi alma, siempre te amaré, en la cruz te encontré, no puedo evitar llorar a tus pies, sálvame, límpiame, restaura mi alma, siempre te amaré. Un encuentro glorioso quiero tener, un encuentro contigo, Jesús. Un encuentro glorioso quiero tener, un encuentro contigo, Jesús. Un encuentro glorioso quiero tener, un encuentro contigo, Jesús. Un encuentro glorioso quiero tener, un encuentro contigo, Jesús. Un encuentro glorioso quiero tener, un encuentro contigo, Jesús. Un encuentro glorioso
puedo evitar llorar a tus pies. Sálvame, límpiame, restaura mi alma, siempre te amaré. Ok. Bueno, buenos días a todos nuevamente So, good morning to everyone again. y gracias a Dios por este día tan maravilloso que nos ha dado. And thanks to God for this marvelous day that He's given us. Por eso estuve viendo que alguien estaba colocando en las redes I saw that someone had posted in the media que estaba llegando la época más hermosa del año, that the most beautiful time of the year was coming, que es la Navidad. which is Christmas. Nosotros amamos tanto la Navidad en Fort McMurray We love Christmas so much in Fort que McMurray empezamos desde octubre. that we start all the way from October, Es decir, que la nieve empieza en octubre. which means that we get snow as early as October. Este año estuvo un poco tarde y solo la tuvimos hasta noviembre, pero bueno. This year she was a little late. We got her in November, but that's besides the point. Ok. Bueno, vamos a dar algunos anuncios antes de empezar. We have some announcements before we start. Y bueno, estos son para los que estamos en Fort McMurray. So this is for the people that come in person in Fort McRae. Como estamos en un edificio público, Since we are in a public building, entonces pues vamos a tener que tener todas las máscaras puestas. we're all going to need to have our masks on. En el caso de mi hija y yo, como venimos de la misma casa, nos permiten estar así. In our case, since we are from the same home, we are allowed to have our masks off. Y adicionalmente, si queremos compartir un café o unas galletas aquí, Additionally to that, if we'd like to share coffee or crackers or whatever it may be, tenemos que traer nuestra prueba de vacunación we all have to bring our proof of vaccination o un test de no más de 72 horas. or a negative test within the last 72 O hours. sea, que sea negativo, ¿no? Porque un test de COVID, ¿no? No, un test, a COVID. test de matemáticas, no, ese no. A negative COVID test, not a negative math test, a negative COVID test. Ok, ¿listos? Ready? Ok, bueno. Entonces, hoy vamos a compartir algo que está, y los invito a que veamos Marcos capítulo 15, So I invite us to open our Bibles in Mark 15, chapter 15, versos 29 al 31. verses 29 to 31. Ok, entonces vamos a leer en both. ¿Lo tengo que leer? Entonces dice: y los que le pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: bah, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo edificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Those who passed by hurled insults at him, shaking their heads and saying, "So, you who are going to destroy the temple and build it in 3 days, come down from the cross and save yourself." In the same way, the chief priests and the teachers of the law mocked him among themselves. He saved others, they said, but he can't save himself. Vamos a orar. We're Cerremos going to nuestros pray. ojos. We're going to close our eyes. Señor y Padre Santo, Father, muchas gracias por este día. thank you for this day. Te suplicamos que hables a través de tu bendita palabra, We ask that you be speaking through your holy word, no solamente a nuestras mentes, not only to our minds, sino a nuestros corazones, but to our a hearts todo nuestro ser, and to our entire being, para que tu palabra so that your word produzca el fruto en nuestros corazones y en nuestras vidas, may produce its fruit in our hearts and in our lives, al 30, al 60 y al 100 por uno. 30, 60, and 100 times over. Porque nuestros corazones son esa tierra fértil Because our hearts are that fertile land que está lista para recibir tu palabra. that is ready to receive your word. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ, Amén amen y amén. and amen. Bueno, hoy el título de nuestra charla se va a llamar El talón de Aquiles. Today's title is Achilles' heel. Eso, I think. Ok. Cuenta la mitología griega. So Greek mythology tells Dice que había un guerrero muy fuerte y que nadie le podía vencer.
that there was a very strong warrior and no one could beat him. Todo el mundo se enfrentaba a él y perdía porque tenía una habilidad para la guerra innata. A lot of people would face him and they would all lose because he had a natural ability for war. Sin embargo, en medio de una guerra, alguien le disparó una flecha en su talón. But in the middle of a battle, someone shot him in his heel. Y eso fue suficiente para neutralizarlo. And that was enough to neutralize it. Y él tenía toda su armadura. And he had his entire armor on. Su casco, su coraza, todas sus cosas, pero el talón estaba descubierto. His helmet, his breastplate, everything, but his heel was the only thing that was uncovered. Y una expresión que normalmente usamos es, este es mi talón de Aquiles. And an expression that we usually use is, this is my Achilles heel, Que quiere decir mi punto débil. which goes to say that that's our weak spot. Que quiere decir algo que en lo cual no puedo confiar. Es humanamente, ¿cómo se llama eso? Débil. Which just goes to say that it's humanly weak. Amén. Y entonces vamos a tener eso en mente para lo siguiente. Lo primero es que cuando estamos leyendo esta porción de la palabra en Marcos, So when we read this portion of the Bible in Mark, decían a Jesús que estaba crucificado. it says that Jesus was crucified, Decían, a otro el mundo salvó, a otros él salvó, ¿por qué no se puede salvar de esta muerte? and so the people were like, okay, well, he saved others, so why can't he save himself from death? Los seguidores casuales de Jesús, los seguidores que no eran continuos de Jesús, Jesus' casual followers, the ones that weren't following him throughout his entire life on earth, lo seguían por los milagros y por las señales. they only followed him because of the miracles and the signs. No lo seguían por lo que él era, Not because they didn't follow him because of who he was. porque de repente ni siquiera lo habían entendido. Because maybe they hadn't even understood. Y el Señor es Dios, Señor Jesucristo es Dios, The Lord Jesus is God, pero vino a estar en un cuerpo humano but he came to be in a humanly body para acabar con toda la maldición que había sobre la humanidad, to finish with, to get rid of all the sin and the curses that were over humanity, pero también para demostrarnos cómo era la manera de vivir humanamente y seguirlo. but to also show us the way to live as humans and following him. Entonces hay dos partes en la vida de Jesús y de todos nosotros. So there are two parts in Jesus' life and in ours. La parte espiritual The spiritual part y la parte humana. and the human part. Y como todos nosotros hijos de Dios, Since we're all children of God, una de las cosas que está garantizada, así como lo hicieron con Jesús, one of the things that is guaranteed as well as with Jesus es que así como como juzgaron a Jesús, is that just the way that they judged Jesus, nos van a juzgar a nosotros. they're going to judge us the same way. No importa cuánto bien haga usted, It doesn't matter how much good you do. usted comete un error If you make one mistake, y va a ser juzgado. you'll be judged. Va a ser ese talón de Aquiles. It's going to be that Achilles heel. Y si lo hicieron con Jesús, lo van a hacer con nosotros. And if they did it with Jesus, they're going to do it with us. Jesús fue abandonado cuando descubrieron que su poder para hacer milagros no lo iba a salvar de la cruz. Jesus was abandoned when they discovered that his power to create miracles would not save him. Y nosotros como cristianos podemos ayudar a todo el mundo y eso está bien. As Christians, we can help everyone, and that's good. Pero si nosotros cometemos un error, normalmente la gente va a acordarse más del error que de lo demás. But as soon as we make a mistake, people will remember the mistake over everything else we've done. Y eso está bien, And that's fine, porque es normalmente lo que hacemos. because it's usually what we do as people. Ahora, entonces eso significa que yo estoy condenado al fracaso, So does that mean that we are condemned to failure? porque igual voy a fallar, yo no soy perfecto. Because we're going to fail regardless. We're not perfect. Miren, ninguno de nosotros es infalible. Ninguno de nosotros es perfecto. None of us are perfect. ¿Sí? Y dicen, ustedes son hombres y mujeres de Dios. And it says that you are a men and women of God. Entonces todo el mundo se acuerda de la parte de Dios.
So everyone remembers the part of God. pero no se acuerdan de la palabra que somos hombres y mujeres But they don't recall the part where it says we're men and women. y fallamos. And we fail. Por más que todos los días nos pongamos la coraza, la armadura de Dios, Despite every day putting on the armor of God, siempre va a haber puntos débiles. we will always have weak spots. Y no es porque la armadura no las pueda cubrir, And it's not because the armor can't cover these, es porque recibimos golpes. but it's because we receive constant attacks and hits. Entonces, cuando tiene usted la armadura, pero le están pegando con un mazo, eventualmente esa armadura se va a fracturar, va a tener una pequeña abolladura. If we have our armors every day, but we're constantly getting hit by a club or whatever it may be, eventually it's going to cause Una grieta. it's going to cause gaps and holes in the armor. Y por ahí se va a ver mi humanidad. And through those we'll be able to see our humanity. Y cuando se ve mi humanidad, entonces el enemigo va a aprovechar para atacar. And when our humanity is seen, the enemy is going to take that opportunity to attack. ¿Usted no le ha pasado que entonces todo el mundo sabe en su colegio, en su trabajo, que usted es cristiano? So have you ever had it that maybe at school or at work everyone knows that you're a Christian? Y de pronto entonces pasa una situación y usted se enoja y termina de pronto regañando a alguien. And something happens and then you end up having to call somebody out. Y entonces todo el mundo se acuerda de exactamente eso porque fue lo malo que salió de usted. And then that's the only thing that everyone else remembers because that's the bad thing that you did. Pero no se acuerdan de todo lo demás. But they don't remember everything else you've done. Un pastor una vez estaba haciendo muchas cruzadas, o sea, estaba en muchos viajes y regresó a la iglesia. A pastor, after going on many trips, returned to his church. Y entonces tenía que hacer muchas cosas y su secretaria le estaba ayudando a responder los correos. And he had to do many things, so his secretary was helping him answer emails. Entonces él llegó y le pidió el favor de que le ayudara con algo, And so he asked her to help her with something. pero ella recibió en ese momento una llamada de la casa y se demoró mucho tiempo en esa llamada. And in that moment, she received a call from home, and she took a while answering this call. Entonces el pastor estaba estresado porque tenía que terminar unas cosas y volvía a salir otra vez fuera de la ciudad. And so this pastor was very stressed because he had to finish certain things before he left again. Y entonces empezó el tic. And so he started to have a little tick. Y le llamó la atención muy fuerte. And he called her out very strongly. Él perdió en ese momento el control. He lost his control in that moment. Ella realmente se sintió, fue herida, se fue, renunció. She was hurt in that moment. In that moment, she left and she quit. Y bueno, y de ahí en adelante vinieron muchos problemas para él, para el pastor. And moving forward, many problems came to the pastor. El punto es que cuando algún pastor o alguna persona alguna persona cristiana cae por algún error que ha cometido, When a pastor or any Christian person falls due to a mistake that they've made, no debemos olvidar que son seres humanos como cualquiera de nosotros. we can't forget that they're also human just like the rest of us. Y no por eso tenemos el derecho a juzgarlos. And because of that, we have no right to judge them. Por el contrario, debemos orar para que el Señor tenga misericordia y se restauren. In contrary, we have to pray that the Lord may have mercy on them and they may be restored. Porque son guerreros como usted y como yo. Because they are warriors just like you and me. Entonces, según eso, ¿voy a fracasar? So according to that, are we going to fail? Miren, los discípulos estuvieron por más de 3 años con Jesús. The disciples were with Jesus for more than 3 years. Y durante esos 3 años el Señor les estaba formando el carácter para enfrentar la crisis. And during those 3 years, the Lord was helping them build their character for the moment of crisis. Y en el momento de la crisis todos respondieron bien. And in that moment of crisis, did everyone answer well? Vamos a hacer un test aquí. Levante la mano el que dice que en el momento de crisis los discípulos respondieron bien. So raise your hand if you think that in the moment of crisis, the disciples had a good reaction. Bueno, entonces levanten las manos los que piensan que no tuvieron una buena reacción. Raise your hand if you think they didn't have a good reaction. Muy bien, muy bien. Good. 10 para todos. 10 out of 10 for everyone. Imagínense que en el momento de crisis uno lo vendió, So in the moment of crisis, one sold him. otro lo negó,
The other one denied y him, los demás salieron corriendo. and the rest ran away. Bien formado el carácter, ¿sí o no? They had a great character. Pero hay que entender que todos nosotros como seres humanos tenemos sale nuestra humanidad en los momentos más difíciles. But we have to understand that our humanity comes out in our hardest moments. Amén. Somos seres humanos. We are human beings. Entonces, si nos preguntan, ¿vamos a fracasar? ¿Ustedes qué dicen? So if they ask us, are we going to fail? What do we say? ¿Quién dice que sí? Who says yes? Uy. ¿Quién dice que no? Who says no? No, pues aquí son perfectos todos. Everyone's perfect here. La respuesta es, si vamos a fallar, la respuesta es sí y no. So the answer to this question is, if we're going to fail, the answer is yes and no. Si yo me dejo llevar por mi humanidad, If I allow myself to be guided by my humanity, voy a fallar. we're going to fail. Pero si me dejo guiar por el Señor, voy a tener la victoria. But if we allow ourselves to be guided by the Lord, we will receive victory. Ahora, es muy difícil confiar 100% en el Señor, It's very difficult to trust in the Lord 100% porque es algo que se tiene que hacer todos los días. because it's something that needs to be done every day. No es una vez cada problema, It's not everyone's, you have a problem. ¿ok? Ahora, cuando yo me dejo guiar por mi humanidad, When we allow ourselves to be guided by our humanity, puede que me pase lo mismo que le pasó al pueblo de Israel we may fall under the same mistakes that happened to the Israelites cuando salieron de Egipto. when they left Egypt. Ellos no se dejaron guiar por las buenas noticias que tenían, They didn't allow themselves to be guided by the good news that they had, sino que les dio temor but instead they were y afraid estuvieron 40 años dando vueltas en el desierto. and they spent 40 years roaming around in the desert. ¿Qué significa esto? What does this mean? Que si yo me dejo guiar por mi humanidad, If we allow ourselves to be guided by our humanity, algo que puede terminar en 2 semanas, something that can be finished in 2 weeks puede tomar 40 años. can take us 40 years. 40 años dando vueltas teniendo a 2 semanas la tierra prometida. 40 years roaming around when they had the promised land 2 weeks away. Y esta enseñanza, y esto nos enseña que cuando yo me dejo guiar por mí mismo y por mi autosuficiencia, So this teaches us that when we allow ourselves to be guided by us and by our self-sufficiency, entonces puede tomar muchísimo más tiempo que si le hago caso al Señor. it can take so much longer than if we obey the Lord. Amén. Amen. Ahora, muchas veces en esas luchas que tenemos como cristianos, Many times in those fights that we have as Christians, nos colocamos la armadura de Dios, we put on the armor of God. vamos a vencer este día, We're going to have victory over this day. vamos a acabar con el enemigo, We're going to defeat the enemy. nos lo vamos a comer entero, We're going to eat him. y resulta que los que nos atacan no son los enemigos, And it turns out that the one that attacks us is not our enemies, sino mi amigo. but our friends. Fuimos a jugar paintball hace un par de años, A few years ago, we went paintballing, y entonces a mí me gusta mucho ese juego, es muy intenso. and I really like that. It's very intense. Y como yo participé en el SWAT, And since I was part of the SWAT al menos por películas, through movies, entonces me gusta estar corriendo, haciendo todo tipo de cosas. so I like to be running around and doing all those things. Entonces estaba todo arriesgado. Claro, cuando son balas de pintura, todo el mundo es arriesgado. So when it's little paint Bol. bullets, you can be as risky as you want. Entonces llegué y pasé, y resulta que normalmente como me metía por sitios escondidos, So I was trying to go through one place, and I usually was trying to hide. realmente a veces los que me daban eran mis amigos. Sometimes the people on my own team were the ones that were hitting me. ¿Eso qué quiere decir? Que a veces las personas que están a nuestro lado son las que nos lastiman. And that just goes to explain that many times the people that are closest to us are the ones that hurt us. Vamos a leer Efesios 6. We'll read Ephesians 6. Vamos a leer el 10 del 10 y el 11. Oh, we'll read verses 10 to 11. No, el verso 12 únicamente. We'll only read verse 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes.
For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. La Biblia dice que nuestra lucha no es contra los seres humanos. The Bible tells us that our struggle isn't against human beings. Pero entonces usted me va a decir, pero esos son los que me están atacando todo el tiempo. Entonces, ¿usted de qué está hablando? You'll say, well, those are the ones that are attacking me every time, so what are you saying? En la Biblia enseña que nosotros los seres humanos estamos sometidos a el reino espiritual. In the Bible, it tells us that human beings are under the reign of the spiritual realm. Cuando un hombre o una mujer acepta al Señor Jesucristo en su corazón, So when a man or a woman accepts the Holy Spirit in their heart, somos posesión de Cristo. we are the possession of Christ, Es decir, que nadie más puede entrar a nuestras vidas, which means that no one else can come into our lives, pero nos puede influenciar. but they can try to influence us. Uy, ¿usted qué le pasa con esos zapatos cafés tan horribles que trajo, Ricardo? Why are you wearing those ugly brown shoes, Ricardo? De ahí en adelante no me los voy a volver a poner, So from now on, I won't wear them. porque dejé un argumento en mi cabeza que me está afectando en mi proceder. So because I allowed An argument in my head. an argument in my head that won't let me move forward. Entonces, no está dentro de mí manipulándome, pero sí me está influenciando. Gracias. It's not inside of me, but it's influencing me. Ahora, cuando una persona no ha aceptado a Cristo en su corazón, When a person hasn't accepted Christ in their hearts, es una casa abierta para que cualquier cosa espiritual pueda entrar en él. it's an open house so that any spiritual thing may enter. Por eso uno a veces, el Señor nos enseña que se puede explicar The Lord teaches us that it can be explained cuando una persona tiene reacciones en contra de sus seres queridos, en contra inclusive de la naturaleza humana de amar a alguien. It can be explained when people have bad behavior toward their family members or bad behavior towards life itself. ¿Ok? Entonces, todo esto que hemos visto hasta ahora So all of this that we've seen so far es para demostrar que nosotros tenemos una humanidad y que no podemos, por más espirituales que seamos, no podemos ignorarla. all of this is to show that we are human, and as much as we want to be as spiritual as possible, we can't ignore our humanity. No podemos ignorar nuestra propia humanidad We can't ignore our own humanity o la humanidad de los que están alrededor nuestro. or the humanity around those of those people around us. De tal manera que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé misericordia con nosotros mismos, So we have to ask the Lord for mercy to ourselves así como con los demás. and with those around us. Amén. Amen. Y vamos a ver en el libro de Josué 4 cosas, que esto es lo que me gustaría que tuvieran en sus mentes al final de la charla. So we're going to see in the book of Joshua 4 things today Que hizo Josué y que le ayudó a tener la victoria a pesar de su humanidad. And so these are things that Joshua did to obtain victory despite his humanity. Les voy a poner en contexto. I'll put you in a context. Moisés fue y sacó a más o menos 2 millones de judíos de Egipto. So Moses brought out almost 2 million Jews out of Egypt. Hubo 10 plagas, There were 10 plagues. hubo una persecución que terminó cruzando un mar el pueblo judío, el There pueblo wa- israelita, perdón. There was the Israelite people were being chased, and which led them to cross through the sea. Y finalmente llegaron a un desierto And finally, they reached the desert. y seguía la tierra prometida. And after that, they would reach the promised land. En ese momento el pueblo se dejó mal influenciar por 10 espías In that moment, the people allowed themselves to be influenced by 10 spies, y vieron lo difícil de las situaciones humanamente hablando and they saw the difficulty of the situation, humanly speaking, y un camino que era a través del desierto de 15 días and a path that was going through the desert for 15 days terminó siendo de 40 años. ended up taking them 40 years. Y en ese momento muere Moisés. So in that moment, Moses dies, Y entonces Josué toma el liderazgo de parte de Dios para llegar a la tierra prometida y conquistar. and so Joshua takes the lead
to reach the promised land and to conquer. Amén. Amen. Y estas 4 estrategias que utilizó Josué And these 4 strategies that that Joshua used fueron, primero, were: meditó y declaró la palabra de Dios en su vida. he meditated and declared the word of the Lord in his life. Vamos a leer Josué 10, versos 12 y 13. We're going to go to Joshua 10, 12 to 13. Dice, ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón, luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer, y en efecto, el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. On the day the Lord gave the Amorites over to Israel, Joshua said to the Lord in the presence of Israel, Sun, stand still over Gibeon, and you, moon, over the valley of Ajalon. So the sun stood still and the moon stopped, till the nation avenged itself on its enemies. As it is written in the book of Jashar, the sun stopped in the middle of the sky and delayed going down about a full day. O sea, usted se puede imaginar la autoridad y el poder que había en ese hombre para que la tierra se detuviera. Could you imagine the power and the authority that was in this man so that the earth would literally stop? O sea, nosotros sabemos que la tierra se tiene que estar moviendo continuamente porque de lo contrario las fuerzas no funcionarían bien. We understand that the earth has to be moving constantly or else the forces would not work. Y esta palabra aún estuvo retando las leyes físicas que todos conocemos. And this commandment of Joshua defined the physical laws that we know. Josué empezó conquistando a Jericó, una ciudad muy grande. Joshua started off by conquering Jericho, a very big city. Luego conquistó Hai a pesar de un problemita que tuvo. Then he conquered Hai after having a small issue. Y el pueblo que seguía era un pueblo muy fuerte. And the city that came next was a very powerful one. Entonces ese pueblo se disfrazó y diciendo que venían desde muy lejos, querían hacer pactos de paz con Josué. And so these people of this city that was coming next, they disguised themselves and made a pact with Joshua. Y entonces cuando vinieron a decir que venían desde lejos, le mintieron a Josué. And so when they came and said, "Oh, we're from far away," they lied to Joshua. Josué hizo pacto con ellos sin preguntarle a Dios. Joshua made a pact with them without asking the Lord. Y después este pueblo se metió en problemas. And then later on, that group of people got into a problem, Y Josué tuvo que salir a defenderlos. and Joshua had to go out and defend them. Entonces esta es la pelea en donde está Josué. So this is the fight that is happening for Joshua. Está metido en otra pelea porque no consultó a Dios. He's in a battle right now because he didn't ask the Lord. ¿Ahí van conmigo? Are you following? Ok, listo. Entonces ahí él está siguiendo a sus enemigos y declara la palabra con poder y autoridad. And so he's following his enemies and he declares the word with power and authority. Ahora, el talón de Aquiles. So the Achilles heel. ¿Cuál es ese punto débil que todos tenemos? What is that weak spot that we all have? Si a mí me llegan el enemigo me llega a lanzar un dardo entre hacer una inversión para mi casa o comprarme un Ferrari. If the enemy throws a dart at me, say, suggesting between making an investment for my family or buying a Ferrari, Voy obviamente a comprar el Ferrari. No, voy a hacer una inversión por mi familia. I'm obviously going to buy the Ferrari. No, I'm just going to invest in my family. Porque para mí ese carro es muy bonito, pero no es práctico para mí. Because even though I find that car very beautiful, it's not practical for me. En otras palabras, eso no me afecta. Esa tentación no me afecta. In other words, that temptation doesn't affect me. Pero si llego a la casa después de un día duro de trabajo y hay un plato de comida grande,
But if I get home after a long day of work and there's a big plate of food, y yo sé que de pronto hay algo que me caiga pesado, and I know that there's something there that might not sit well with my stomach, pero tengo mucha hambre, but I'm very hungry, eso se acaba en un momentico. that plate is gone in a second. Porque esa es mi debilidad en ese instante. Because that is my weakness in that moment. En otras palabras, el enemigo no nos va a tentar con algo que no nos gusta. In other words, the enemy won't tempt us with something that we don't like. Nos va a tentar con algo que es tentador para nosotros. He's going to tempt us with something that tempts us. El fuego del enemigo no va a incendiar algo donde no hay combustible. The enemy's fire is not going to set anything on fire that doesn't have some sort of fuel. ¿Cuál es el combustible? What is that fuel? Mi humanidad My y humanity mi punto débil otra and my vez. weak spot again. Amén. Amen. Entonces, aquí dice que Joshua declaró con fe y con autoridad la palabra de Dios. So it says that Josué declared the word of God with authority and power. Vamos a Santiago 2, 18 al 20, We will go to James 2, 18, 20, en ese mismo punto. in that same point. Y ahí usted puede decir, show me the money. And in that point, you can also say, muéstrame la plata. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Qué tonto eres. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obra es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. But someone will say, you have faith, I have deeds. Show me your faith without your deeds, and I will show you my faith by my deeds. You believe that there is one God? Good. Even the demons believe that and shudder. You foolish person, do you want evidence and faith without deeds? Ooh. Do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our father Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and his faith was made complete by what he did. En otras palabras, yo tengo que declarar la palabra de Dios. Eso lo tengo que hacer. In other words, we have to declare the word of God. That's something we have to do. Pero tengo que tener autoridad. But we have to have authority. ¿Qué me da autoridad? What gives us authority? Mis batallas pasadas. Our past battles. ¿Cuántas batallas había ganado Josué? How many battles had Joshua won? Había ganado por lo menos 3 hasta ese momento. He had at least won 3 up till that moment. Acordémonos de David. Let's remember David. Cuando va a vencer a Goliat, When he goes to beat Goliath, dice, este filisteo incircunciso, ¿cómo así que se está burlando de nosotros? he says, well, how does this uncircumcised Philistine why is he making fun of us? Y dice, le dijo al filisteo, le dijo a Goliat, antes de que termine el día voy a cortar tu cabeza y se la voy a dar a los pájaros. And David told Goliath, he was like, before the day ends, I will cut off your head and feed it to the birds. Y no era solamente un impulso de emoción. And it wasn't just an impulse of emotion. David había matado leones, David had killed lions, osos, bears, lobos. O wolves. sea, usted imagínese un animal de esos que usted se encuentra caminando por ahí Imagine you run into one of these animals just walking around, y entonces usted tiene que matarlo para sobrevivir, usted o alguien más. and you have to kill it to survive. Pues David ya lo había hecho y eso le daba la autoridad para decir, usted va a ser el siguiente. So David had already done so he had the authority to say, you're next. ¿Cómo gano yo la autoridad? How do we win authority? Siendo obediente a la voz de Dios. Being obedient to the voice of God. Amén. Amen. Entonces, declarar la palabra de Dios con fe y autoridad. So declaring the word of God with faith and authority. Primer punto. Segundo, Second point, utilizar las palabras que el Señor le ha dado como un arma. use the words that the Lord has given you as a weapon. Josué, ahí en el mismo capítulo 10, vamos a leer el verso 7 y 8. In that same chapter of Joshua 10, we're going to read verses 7 and 8. Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañados de su comando especial, entre comillas el SWAT.
Y el Señor le dijo a Josué, no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego, ninguno de ellos podrá resistirte. So Joshua marched up from Gilgad with his entire army, including all the best fighting men, SWAT team. The Lord said to Joshua, do not be afraid of them. I have given them into your hand. Not one of them will be able to withstand you. Miren que Josué no salió aquí como loco a mirar a ver cómo hacía para enfrentar al enemigo. So Joshua didn't just randomly go out one day and figured out how he was going to face the enemy. El Señor le dio una palabra para enfrentar al enemigo. The Lord gave him a word to face the enemy. No tenga miedo, o sea que Josué tenía miedo. Don't be afraid. So that means that Joshua was afraid. Y tranquilo que usted va a vencerlos. And just relax because you are going to beat them. Esa fue la palabra que el Señor usó para que después Josué le dijera al sol y a la luna que se quedaran quietos. That was the word that the Lord gave him so that Joshua could later tell the moon and the sun to stay still. Cuando yo estoy enfrentando una situación difícil, ¿qué digo? When we're facing a difficult situation, what do we say? Bueno, vamos a ver qué pasa. Well, we'll see what happens. O declaro con autoridad una palabra. Or do we declare with authority a O word? leo y recuerdo lo que el Señor me dio en mi devocional esa mañana. Or do we read and remember what the Lord had told us in our devotional? Amén. Ahora le tengo que recordar al enemigo I have to remind the enemy, y a veces a mí mismo and even myself sometimes, cuál es la palabra de Dios para enfrentar la situación. what the word of God is to face that situation. Pongamos los pies sobre la tierra. Let's put our feet on the ground. Tengo problemas financieros. I have financial problems. He consultado a todos los bancos, amigos, vecinos. I've consulted all the banks, all my friends, all the neighbors. El único que tiene la respuesta se llama Dios. The only person that has the answer is God. Y cuando Él te da la palabra y la respuesta, no hay nada que te detenga en esa bendición. And when he gives you the word and the answer for it, there's nothing that can stop that decision. ¿Tienes problemas de salud? Seguramente los médicos y todo el mundo va a hacer lo mejor que ellos puedan. Do you have illnesses or any sort of thing like that? Well, obviously the doctors will try their best to do everything they can. Y la palabra de Dios es la principal para traerte esa sanidad a tu cuerpo. But the word of God is the main thing to bring healing to your body. ¿Qué hubiera pasado si Josué recibe la promesa de que los va a vencer y se queda en la sala? What would have happened if Joshua had received the promise that he was going to beat them, but just stayed in his camp? Él recibió la palabra, ¿sí o no? He received the word, yes. ¿Actuó? Did he act? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, salir a enfrentar y actuar. That's what we have to do. We have to go out and face things and act. Amén. Amen. Entonces lo primero es declarar la palabra con fe y autoridad. So the first thing is that we have to declare the word with faith and authority. Y la segunda es recordar las promesas de Dios para mí. And the second thing is recall the promises of the Lord for us. Es un arma poderosa las promesas de Dios. The Lord's promises are a powerful weapon. Tercero, Third thing, luchar conociendo la voluntad de Dios. fighting knowing the will of God. Ahora, ¿por qué? So why? Porque cuando yo conozco la voluntad de Dios, Because when I know the Lord's will, sé quién soy, I know who I am, sé qué hago, I know what I'm doing, sé a dónde voy I know where I'm y going, sé cómo voy a llegar allí. and I know how I'm going to get there. Vamos a leer Josué 1, versos del 1 al 5. We'll now go to Joshua 1, verses 1 to 5. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que se las daré a ustedes, los israelitas, a ustedes los formagmurrienses, a ustedes los MCIs. Tal como lo prometía Moisés, yo se las entregaré a ustedes, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio que los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré.
After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, Moses, my servant, has died. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the Mediterranean Sea in the west. No one will be able to stand against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Vamos a responder las 4 preguntas para Josué. So we're going to answer those 4 questions for Joshua. ¿Quién era Josué? Who was Joshua? El libertador. He was their deliverer. ¿Sí o no? Hijo de Dios, el libertador. He was a son of God, and he was going to deliver them. ¿Qué hago? What are we doing? Voy a llevar al pueblo hasta la tierra prometida. He was going to bring the people to the promised land. ¿A dónde iba? Where was he going? A la tierra prometida. To the promised land. ¿Y cómo lo iba a hacer? How was he going to do it? Según las estrategias de Dios. Through God's strategies for them. Cuando usted lee el libro de Josué, se da cuenta que para cada guerra tuvo una estrategia diferente dada por Dios. When you read the book of Joshua, you realize that Joshua had different strategies for war given to him by God. Entonces, cuando conozco la voluntad de Dios, So when we know the will of God, estoy seguro para dónde voy y quién soy. we are sure of where we're going and who we are. Y pueden venirme las personas a decirme mentiras, a decirme, echarme cuentos, no se los voy a creer. And people can come to tell us lies and gossip and whatever. We're not going to believe that Porque yo sé cuál es mi propósito. because we know what our purpose is. Mire, uno de los problemas más grandes que tiene la humanidad en este momento es que la gente no sabe cuál es su propósito. The biggest problem that humanity has right now is that they don't know their purpose. Y como yo veo que a Sara es exitosa en algo, entonces yo quiero hacer lo que Sara está haciendo. And since I see someone being successful in a certain area, I want to do the same thing that they're doing to be successful. Pero ese es el propósito de ella y no el mío. But that is that person's purpose and not mine. Entonces por eso es tan importante que busquemos cuál es el propósito de Dios para mi vida. So that's why it's important to seek the Lord's purpose for our lives. Tenga 2 o 200 años, igual tengo que conocer el propósito de Dios. Even if you're 2 or 200 years old, you still need to know the Lord's purpose. ¿Por qué me ha hecho así el Señor tan mal geniado, tan llorón, tan tranquilo? Why has the Lord made me so angry or so sensitive or so calm? Porque tú tienes un propósito y es para que tú, a través de cómo eres, lo cumplas. It's because you have a purpose, and through the way that you are, you have to fulfill it. Pero si no conozco la voluntad de Dios, entonces puedo estar en el lugar equivocado todo mi tiempo. But if I don't know the Lord's will, then I'm going to be in the wrong place all the time. Entonces Josué estaba clarito So Joshua was clear, y por eso estaba haciendo la voluntad de Dios. and that's why he was doing the will of God. Y el cuarto punto, And the 4th point, prudencia con las palabras. we have to be prudent with our words. En Josué 9, 14 al 16, In Joshua 9:14-16, dice, ¿vale? it says, Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. Y los jefes israelitas ratificaron el tratado. 3 días después de haber concluido el tratado con los gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y que vivían en su cercanía. The Israelites sampled their provisions but did not inquire of the Lord. Then Joshua made a treaty of peace with them and let them live, and the leaders of the assembly ratified it by oath. 3 days after they had made the treaty with the Gibeonites, the Israelites heard that they were neighbors living near them. Y dice la prudencia con las palabras. And so, since this point is being prudent with our words, Yo también le pondría calladito, me veo más bonito. and I would also label this point, we look better when we're quiet. Ok. Josué era el líder, ¿sí o no? Was Joshua the leader? Yes or no? Sí. Ok. Yes? Josué llevó a la victoria sobre muchos pueblos a los israelitas, ¿sí o no? Did Joshua bring the Israelites to victory over many other nations? Yes or no? ¿Cometió este error? Did he make this mistake? O sea que también tenía su talón de Aquiles. So he also had an Achilles heel.
eso no significa que no hubiera sido el hombre de Dios para ese pueblo. That didn't mean that he wasn't the man of God for the Israelites. Eso significa que era un ser humano como cualquiera de nosotros. It just meant that he was human just like the rest of Y us. si comete errores, And if he made mistakes, y aún así el Señor lo usa para detener la luna y el sol, and the Lord still used him to stop the moon and the sun, ¿por qué no puede hacer el Señor lo mismo con nosotros? why can't the Lord do the same thing with us? Lo único que nos separa de esos milagros The only thing that separates us from those miracles es tener la fe y la autoridad que Él tenía. is having the faith and the authority that he did. La buena noticia, aquí dice la palabra, The good news in the word here, dice que si nosotros le pedimos al Señor la fe, Él nos la va a dar. it says that if we ask the Lord for faith, he will give it to us. Dice la palabra que todos tenemos una medida de fe The word says that we all have a measurement of faith y podemos desarrollarla. and we can develop it. Dice en Proverbios 18:21. Aquí si quieres. Ok. Bueno, bueno, está bien. All right. Proverbios 18:21. In Proverbs 18:21, Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Entonces, lo que yo diga y lo que yo declare va a ser lo que yo reciba. so what we say and what we declare is what we are going to receive. Proverbs 18:21 says, "The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit." Hace un tiempo escuché una frase que me gustó muchísimo. A while ago, I heard a phrase that I really liked. Yo soy amo de lo que callo I am owner of what I don't say, y esclavo de lo que digo. and a slave of what I do say. Muchas veces digo palabras que después me gustaría como que devolver el tiempo para que no hubieran salido nunca. Many times we say certain things that we wish we could go back in time to never say, Porque las consecuencias han sido terribles. because the consequences are terrible. Pero cuando yo me callo algo, But when we keep something quiet, yo soy el que estoy con el control de esas palabras que no van a herir o no van a hacer algo malo. we end up having control over those words, which won't end up hurting anyone or won't end up doing anything bad. La palabra de Dios dice que es mejor el que es capaz de controlarse a sí mismo que el que toma una ciudad. The Word of God says that it's better a person that can control themselves than a person that goes and conquers a city. Y hoy, esta semana, el reto que les voy a poner es este. And the challenge for this week is Que no salga ninguna palabra mala de su boca, ninguna palabra negativa de su boca. may a negative word never come out of our mouth this week. Y va a decir, uy, eso está duro. And you're going to say, that's going to be difficult. Vamos a hacerlo un día a la vez. We'll do it one day at a time. Y aún así nos equivoquemos, vamos a seguir intentando. And even if we make a mistake or fail, we'll continue trying. Porque Josué, Because Joshua, a pesar de que fue imprudente, despite the fact that he was imprudent, no fue prudente, no fue... he wasn't prudent. Exacto. Yeah. Y por eso cometió un error. And that's what caused him to make a mistake. De ahí en adelante aprendió y no volvió a hacer ese tipo de pactos. Moving forward, he learned his lesson and he didn't make that sort of pact again. Amén. Amen. En muchas ocasiones son más rápidas las palabras que la mente. In many occasions, our words are faster than our mind. Entonces vamos a practicar ser más rápidos esta vez con la mente que con las palabras. So now we're going to practice being faster with our minds than with our words. Y controlarlas, And controlling them. someterlas, Submitting them para que nosotros seamos los dueños, los amos de ellas so that we can be the owners of these words y no los esclavos. and not the slaves of them. Amén. Amen. Bueno, vamos a orar pensando We're going to pray thinking de que todos tenemos ese talón de Aquiles. that we all have an Achilles heel. Todos, nuestra parte humana está allí. We all have a human part. Y a pesar de que nos coloquemos la armadura de Dios, And despite putting on the armor of God, cuando hay grietas en mi carácter, when there are gaps in our character, eso solo muestra mi humanidad. that only shows our humanity. Y es ahí donde yo tengo que entregarle esos detalles, esas debilidades a Dios. And that's where we have to
give up those weaknesses to the Lord y pedirle al Señor que por favor me fortalezca en mi debilidad. and ask the Lord to strengthen us in our weaknesses, Y Él lo va a hacer. and He will do it. Se los digo yo que cometo muchos errores y cuando le pido al Señor, Él lo hace. I tell you this as someone who makes many mistakes, and when I ask the Lord, He gives me the strength. Bueno, vamos a ponernos de pie para orar. So we're going to stand up to pray, Y cerremos nuestros ojos allí donde estamos. and we're going to close our eyes where we are. Y vamos a pedir al Señor. Señor y Padre Santo, Father, gracias thank you porque tu palabra es viva y eficaz because your word is alive and building y más cortante que toda espada de dos filos, and sharper than a double-edged sword que llega hasta lo más profundo de mi vida that reaches the deepest part of our lives y discierne las intenciones de mi corazón. and discerns the intentions of our hearts. Papito Dios, Father, hoy hemos aprendido today we've learned que todos tenemos debilidades. that we all have weaknesses. A veces son demasiadas. Maybe there's a lot of them. Y a pesar de que nos colocamos la armadura de Cristo, And despite putting on the armor of God, a pesar de que tratamos de hacerlo mejor, despite trying to do our best, cometemos errores. we make mistakes. Pero lo bueno But the good thing is es que tú estás, Padre Santo, sabiendo que cometemos errores that you know that we make mistakes, y a pesar de eso tú extiendes tu mano todo el tiempo and despite that you always reach out your hand para perdonarnos to forgive us y bendecirnos. and to bless us. Hoy, ahí donde está cada uno, Today, where each of us are at, vamos a pedirle perdón al Señor por algo en particular que no hemos podido vencer. we're going to ask the Lord for forgiveness for something particular like that we haven't been able to Vencer. overcome. Y vamos a pedirle al Señor que tome nuestra debilidad And we're going to ask the Lord to take our weakness y que la haga fuerte en Él. and that He may make it strong in Him. Empiecen a orar cada uno y yo voy a orar por ustedes. Start praying individually and I'll continue praying. Señor y Padre Santo, Father, mira, Padre Santo, nuestras debilidades. look at our weaknesses. Mira todos los errores que cometemos a diario, Look at all the mistakes that we make on a daily en basis. nuestros pensamientos, In our thoughts, en nuestras in acciones, our en actions, nuestras in our palabras. words. Padre Santo, te sometemos a ti toda nuestra humanidad, Father, we submit all our humanity to you, entendiendo que somos débiles understanding that we are weak y que fallamos. and that we fail. Y hoy te pedimos particularmente por esto en nuestras vidas, And particularly, we ask for this in our lives, para que seas tú tomando el control that you may be taking control y cambiando esta debilidad en fortaleza. and changing that weakness into strength. Señor, yo no lo he podido hacer. Father, we haven't been able to do it. He tratado de hacerlo muchas veces. We've tried to do it many times. Me veo como si estuviera en el desierto 40 años, We look like we're in the desert for 40 years cuando es algo que puedo pasar en un par de semanas, when it's something that we can overcome in a few weeks porque lo he tratado de hacer en mis fuerzas. because I've tried to do it in my strength. Pero ahora te lo entrego a ti But now I give it to you y lo llevo a la cruz del Calvario. and I bring it to the cross of Calvary. Me arrepiento de todo el mal que he hecho I repent of all the wrong that I've done, por mis debilidades, for my weaknesses, a mí mismo. to Ese es el daño que me he hecho a mí mismo for the damage that I've caused myself o a los demás. or those around me. Padre Santo, perdóname. Father, forgive me. Y por favor, And please, Padre Santo, dame la fortaleza en tu espíritu, give me the strength in your spirit a través de tu sangre preciosa, through your precious blood para limpiarme, to cleanse me y a través de tu bendita palabra, and through your holy word para hacer las cosas nuevas en mí. to make things new again in us. Mira que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. We ask this in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Y así con los ojos cerrados, And with our eyes closed, nadie abra los ojos, por favor, vamos a levantar la mano los que vamos a entregarle al Señor un área en particular en esta mañana. we're going to raise our hand, those of us that are giving up a certain area to the Lord today. Y esto es entre el Señor y yo. And this is between you and the Lord. Padre Santo, mira nuestras manos. Father, look at those hands. Sabemos que tú estás en medio nuestro We know that you are here y tú estás viendo este acto de fe que estamos teniendo, and you are seeing this act of faith that we're making de traer al altar, to bring to the altar, de traer a tu to presencia bring to your presence aquello que nos está causando tantos problemas. that which is causing us many problems. Hoy dejamos en el altar
Today we leave on the altar. Hoy dejamos en la cruz del Calvario We leave at the cross of Calvary. esa parte de mi humanidad, That part of our humanity, esa parte de mi vida that part of our life, que es el talón de Aquiles, es mi debilidad, that is our Achilles heel, es mi debilidad is our weakness que me ha causado tantos problemas. that has caused us many Y problems. confío que tú, And we trust that you, a cambio, in exchange, me vas a dar tu fortaleza, will give us your strength, tu divinidad, your divinity, tu espiritualidad your spirituality para vencer lo que no había podido vencer. to overcome what we had not been able to overcome. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Y amén. And amen. Amén. Bueno, gracias a Dios. Vamos a escuchar esta, bendecirlos. Vamos a bendecirlos en el nombre de Cristo Jesús. So we're going to bless you. Todo eso. Señor y Padre Santo, que esta semana sea de bendición en nuestras vidas. Father, may this week be of blessing for our lives. Llénanos con tu gozo, con tu amor, con tu paz. Fill us with your peace, your joy, and your happiness. Y Padre Santo, a pesar de que cometamos errores, And even though we make mistakes, Lord, sabemos, Padre Santo, que tú eres el que lucha por nosotros. we know that you're the one that fights for us. Y eres el que coloca tus fortalezas en mis debilidades. And you strengthen us in our weaknesses. Y Padre Santo, declaro que esta semana es de bendición y de victoria en las áreas de la vida. And we declare that this is a week of victory and blessing in all areas of our lives. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus Christ. Y por el poder del Espíritu Santo. And through the power of Jesus, of His Holy Spirit. Amén y amén. Amen and amen. Vamos a escuchar esta canción. We're a cantar going esta canción. to worship. Amén.